Bueno, estimadísimos, después de haber hecho este estudio profundo de lo que es la ética y la moral desde estos tres combos que hemos desarrollado a partir del artículo del doctor Carlos Briceño y Alberto Múnera, vamos en primer lugar a hacer un recuento muy rápido. ¿Qué sería entonces la ética? La ética es el conjunto de fundamentos, argumentos, reflexiones profundas acerca del deber ser del comportamiento humano. Y la valoración es que estos argumentos o teorías pueden ser válidas o inválidas. En una segunda instancia decimos que la ética es el estudio de las acciones y decisiones humanas en tanto que afectan la vida, la integridad y la dignidad de uno mismo o de los demás. Cuando esta afectación es positiva se denomina éticamente correcto y cuando es negativa se denomina éticamente incorrecto. De igual manera, la ética es el vivir una vida profunda, consciente, de una reflexión constante en donde estemos trabajando en cerrar la brecha entre lo que queremos ser y lo que somos, la vida que queremos vivir y la que estamos viviendo. Cuando hacemos o desarrollamos una vida de esta manera, decimos que hay sabiduría. Por el contrario, necedad. Por su parte, la moral es el conjunto de valores, normas, reglas, leyes que regulan el comportamiento humano o el conjunto de tradiciones, creencias y costumbres que caracterizan a un grupo humano determinado o el estudio de la intención o la motivación con la cual una persona realiza una acción o una decisión. Eso sería lo que pertenece al estudio de la moral. Ahora bien, si analizamos más profundamente, nos vamos a dar cuenta, chicos, que hay cosas que son éticas, pero que no son morales. Y al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que hay cosas que son morales, pero que no son éticas. Pongamos algunos ejemplos. Si nos vamos por el lado de las creencias, puede que para un grupo fundamentalista matar en nombre de Dios sea algo coherente con su fe, porque Dios se lo está pidiendo. Pero resulta que con esa acción estás afectando la vida, la integridad y la dignidad de otras personas. Por ende, por más que sea religioso, no es ético. Cuando tú juzgas a alguien por su condición sexual, porque no está permitido por Dios y es una aberración desde la religión, pero al hacerlo agredes a la otra persona y afectas su vida y su integridad, puede que estés actuando de una manera coherente con tus creencias, pero estás afectando la vida y la integridad de otras personas y desde ese punto de vista éticamente es incorrecto. Puede que en algunas tribus, grupos humanos o grupos urbanos tengan unas prácticas que atentan contra la dignidad de las personas. Pensemos en esas sectas en donde lesionaban las partes íntimas de las mujeres o en donde hacían unos ritos de iniciación complejos que terminaban afectando la integridad de las personas. Puede ser que sea una tradición cultural y que por ende forme parte de la moral de un pueblo, pero al mismo tiempo está afectando gravemente la dignidad de las personas. Por ende, aunque sea cultural, no es ético ni puede ser justificado éticamente. También pueden existir leyes que no son éticas. Por ejemplo, pensemos si saliese una ley de una limpieza social. Entonces, es una ley y quien lo realiza está actuando conforme a la ley, pero esa ley no es ética porque se está atentando contra la vida, la dignidad y la integridad de otras personas y por ende, pues no puede justificarse éticamente. Lo mismo pasa con la pena de muerte, ¿cierto? Sí, puede existir una cadena perpetua en donde a la persona se le prive de la movilidad y de algunos derechos
porque pone en riesgo los derechos, la vida y la integridad de otras personas. Pero de ahí a quitarle la vida es una cosa muy distinta, porque estaríamos afectando gravemente y esencialmente su vida y su integridad. Entonces, puede que la pena de muerte sea moral, pero ilegal, pero no va a ser ética. Pensemos, por ejemplo, en un tema complejo y polémico. Hablemos del aborto. Entonces resulta que en Colombia el aborto está despenalizado hasta la semana 24 en algunos casos. Ojo, la despenalización es distinta de la legalización. Despenalización es que la persona que lo solicita y la persona que lo practica no pueden ir a la cárcel, pero no es abiertamente legal, sino tendríamos clínicas especializadas en eso, reguladas para eso. Entonces, en Colombia está despenalizado. Bueno, muy bien. Ahí hay una cosa y es que tendríamos, pensemos solo en el campo de la moral, un conflicto moral muy grande, porque, por ejemplo, alguien que acuda a un aborto en la semana 24 está actuando conforme a la ley, pero desde los valores sociales se está actuando de una manera no conforme a la moral que nos rige como país. Y en un país en donde la mayoría son de tradición cristiana, ya sea católica o protestante o evangélica, pues sería completamente inmoral. Entonces miren el choque, desde el combo 1 moralmente conforme, desde el combo 1 no conforme a la moral, desde el combo 3 inmoral. Entonces, ahí hay un conflicto moral, pero si lo pasamos a la ética, la cosa es más complicada. La pregunta en la ética no sería en un primer momento si estamos a favor o en contra, sino que habría una pregunta más complicada. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción, voluntaria o involuntaria, del desarrollo de la gestación de un ser humano. Por ende, la pregunta esencial es ¿desde cuándo se considera al ser humano como tal? Para algunos, dicen desde la vía ontológica, ya lo vamos a estudiar en dignidad humana, que existe la dignidad desde el mismo momento de la concepción y no por creencias, sino porque hay una teoría científica que sí lo avala y es el genoma. El genoma se descubrió completo hace un año y resulta que ya sabemos que no solo es el cruce genético de la configuración del ADN, sino que sabemos que dentro de la combinación de células que se dieron, existen millones de posibilidades y se da una concreta, que es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles. Incluso ya se sabe que podríamos hacer una clonación y tener dos células para generar una concepción, por ejemplo, in vitro, qué sé yo, y podríamos repetirla dos veces y las personas no van a ser iguales, incluso no solo por formación, sino por genoma. Entonces resulta que en el genoma está marcado muchas cosas, nuestros rasgos de personalidad, nuestro color de ojos, cómo se va a configurar nuestros órganos. Algunos hablan de que ahí también está el desarrollo de la orientación y más que de la orientación de lo que viene siendo la identidad sexual, sabiendo que dentro de la identidad también entran los procesos culturales psicológicos, pero sí esa información de la base natural de la diversidad sexual estaría también en el genoma. Entonces, desde ese punto de vista, el genoma ya marca todo lo que vamos a hacer. Y si ya marca eso, tenemos que decir que desde el momento de la concepción no solo hay una vida en desarrollo, sino que hay una información muy específica que nos habla incluso no solo de que hay un ser humano en desarrollo, sino que hay un ser humano único, irrepetible, con una información única, irrepetible en desarrollo y que por ende desde ese primer momento tiene que ser considerado persona. Entonces, para los que se mueven por esa línea, el aborto desde el momento cero hasta hasta el final de la gestación, ¿cierto? Sería
algo no ético. Hay otros que dicen, listo, lo que nos hace ser personas y lo que nos diferencia de otras especies es la inteligencia racional que depende del sistema nervioso central, el cual se forma a partir del tercer mes de gestación. Por ende, si alguien interrumpe el embarazo antes del tercer mes, está interrumpiendo una vida, pero no una vida humana porque todavía no hay sistema nervioso y por ende todavía no hay persona, pero después del tercer mes ya hay un sistema nervioso central funcionando, por eso también el tema de la estimulación en el vientre y por ende una interrupción desde allí ya sería considerado como una lesión a la vida e integridad de un ser humano ya concreto que tiene un sistema nervioso central en el vientre de la madre. Pero digamos que en la semana 24 podrá ser muy legal, pero no hay ningún argumento que valide un aborto a esas alturas. Por ejemplo, si a ese bebé lo sacaran y lo colocaran en una incubadora, tengan la absoluta seguridad de que sobrevive. Entonces, ¿cuál es la justificación científica para extraer a un bebé de 24 semanas? Podrá ser muy legal, pero desde ningún punto de vista, ninguno puede ser válido éticamente hablando. Entonces miren ustedes que hay cosas que son legales y no son éticas. Hay cosas que pueden ser éticas, como es el tema de la justicia social, pero que no siempre es legal, y entonces ahí ya podemos entablar una diferencia clara entre lo que es ética y moral, los conflictos morales, los conflictos entre la ética y la moral, y por ejemplo también pueden haber conflictos éticos, y cuando hay dos vidas e integridades en juego. Coloquemos por ejemplo un caso, resulta que ustedes están en un vuelo y se presenta un grave accidente y ustedes tienen que elegir a quién salvar. Ahí ustedes entran en un dilema ético, ¿cierto? Hay dos vidas, dos integridades que están en peligro y que merecen ser salvadas, pero la pregunta es, ¿a cuál tengo que salvar? Y entonces ahí te dirá una norma que tienes que salvar al mal menor, es decir, tienes que salvar a la persona que tiene más probabilidades de vida. Si tú tienes a un viejito y tienes a una persona joven, debes salvar a la persona joven porque el viejito ya vivió, en cambio a la persona joven le quedan muchas cosas por hacer. Desde ese punto de vista se aplicaría esa norma, pero estamos en un dilema y en un debate ético. Entonces, con esta parte espero que les haya quedado claro ese tema de los problemas o debates éticos, problemas o debates morales y los choques que puede existir entre lo ético y lo moral. No se pierdan el siguiente video. Muchas gracias.